Semiología de Argente, capítulo 69.4, Mareos, vértigo y trastornos del equilibrio. Alfredo Lafue, Alejandra Báez y Francisco Asato. Definiciones. El vértigo y el mareo son motivos de consulta frecuentes en la práctica diaria. Son síntomas comunes e imprecisos que en ocasiones representan un desafío diagnóstico. Se define como vértigo a una sensación ilusoria de movimiento que puede corresponder tanto al desplazamiento del cuerpo con respecto a los objetos, vértigo subjetivo, como de estos en relación con el cuerpo, vértigo objetivo. El vértigo acompañado de sintomatología autonómica y desequilibrio define un síndrome vertiginoso. Se entiende por mareo cuando no hay una ilusión de movimiento. Suele describirse como la sensación de cabeza vacía, flotación y vaído. Según la evidencia científica, la disfunción entre vértigo y mareo podría no tener significado clínico. Los trastornos del equilibrio se relacionan con el sentido de la posición o de la coordinación motora y se perciben en el tronco o las extremidades, a diferencia de los mareos y el vértigo que son referidos a la cabeza. Fisiopatología. El sistema vestibular detecta los movimientos y la posición del cuerpo con respecto a la gravedad y genera respuestas motrices apropiadas de la cabeza y el cuerpo con el objeto de mantener una visión óptima y un equilibrio estable. Los reflejos vestibulo-oculares mantienen una visión clara durante las actividades que ocasionan movimientos de la cabeza y los reflejos vestíbulo-espinales contribuyen a estabilizar la cabeza y a sostener la postura erecta. El equilibrio se mantiene a través de la integración en el tronco encefálico, de la información del sistema vestibular y las modalidades sensoriales visuales y propioceptivas. Por lo tanto, cualquier alteración en la función de algunas de estas puede ocasionar un trastorno del equilibrio. Fisiopatología. El sistema vestibular detecta los movimientos y la posición del cuerpo con respecto a la gravedad y genera respuestas motrices apropiadas de la cabeza y el cuerpo, con el objeto de mantener una visión óptima y un equilibrio estable. Los reflejos vestíbulo-oculares mantienen una visión clara durante las actividades que ocasionan movimientos de la cabeza y los reflejos vestíbulo-espinales contribuyen a estabilizar la cabeza y a sostener la postura erecta. El equilibrio se mantiene a través de la integración en el tronco encefálico de la información del sistema vestibular y las modalidades sensoriales visuales y propioceptivas. Por lo tanto, cualquier alteración en la función de alguna de estas puede ocasionar un trastorno del equilibrio. Enfoque diagnóstico. El enfoque tradicional para el diagnóstico de los pacientes con vértigo o mareos tenía la fuerte premisa de que el tipo de síntoma podía predecir la causa. El tipo de síntoma se clasificaba así como vértigo, presíncope, desequilibrio o mareos inespecíficos, causas psiquiátricas o no orgánicas. Este enfoque, descrito en 1972, aún puede verse en numerosos textos médicos. Los estudios recientes demuestran que la descripción de los síntomas por el paciente no siempre es objetiva y puede contribuir a un diagnóstico erróneo. El nuevo enfoque jerarquiza el síntoma, el tiempo de duración y la presencia de desencadenantes. Este abordaje dio lugar a una nueva clasificación de los síndromes vestibulares. Cuadro 69.4.1. La correlación clínica con este abordaje podría ejemplificarse de la siguiente forma. Neuritis vestibular. Se presenta como un síndrome vestibular agudo, SVA, su fisiopatología es similar a la de la parálisis facial y el tratamiento es sintomático. El uso de corticosteroides es controvertido y solo se justifican los antivirales en el caso del síndrome de Ramsay-Hunt. Migraña vestibular. Se caracteriza por incluir los síntomas vestibulares como manifestación de la migraña. Es un síndrome vestibular episódico, SVE, asociado a síntomas migrañosos, por ejemplo, cefaleas, fotofobia, fonofobia, náuseas. Es importante el antecedente de migraña con aura o sin ella. Enfermedad de Meniere. Aparece como un SVE espontáneo. Típicamente es precedido por síntomas auditivos unilaterales y muestra una evolución en estadios y presenta una hipoacusia significativa y acúfenos permanentes. El cuadro 6491 muestra la clasificación de acuerdo con el tiempo y los desencadenantes, Tiemann and Reels.
Síndrome vestibular episódico con desencadenantes. Tipo de desencadenante. Cambios posicionales. Duración segundos. Etiología BPPB. Sonidos. Fenómeno de Tulio. Segundos a minutos. Dehiscencia CSC superior. Posejercicio o hiperventilación. Segundos a minutos. Etiología paroxismia vestibular. Síndrome vestibular episódico espontáneo. Tipo de síntoma asociado: acúfenos e hipoacusia fluctuantes, plenitud aural. Duración de minutos a horas. Etiología: enfermedad de Menier. Signos neurológicos focales: segundos a minutos. Ataque isquémico transitorio. Ojo rojo. Duración de minutos a horas. Etiología: síndrome de Cogan. Hipoacusia bilateral de rápida progresión. Duración de minutos a horas. Etiología: enfermedad autoinmune del oído interno. Síndrome vestibular agudo. Tipo de síntoma asociado: hipoacusia de Ramsay-Hunt. Duración: horas a días. Etiología: neuritis vestibular. Signos neurológicos focales. Duración de horas a días. Etiología: ataque cerebrovascular. Síndrome vestibular crónico. Tipo de síntoma asociado: mareos con movimientos de la cabeza. Duración de meses a años. Etiología: vestibulopatía unilateral no compensada. Oscilopsia. Duración de meses a años. Etiología: vestibulopatía bilateral. Comorbilidad psiquiátrica no siempre. Duración de meses a años. Etiología: PPPD. Signos neurológicos focales. De meses a años. Ataxias cerebelosas. BPPB es el vértigo posicional paroxístico benigno. CSC, conducto semicircular. PPPD, Distant Postural Perceptual Dizziness o mareo postural perceptual persistente. Anamnesis. En la anamnesis es importante definir la variable temporal y los posibles desencadenantes a través de las siguientes preguntas. ¿Cuánto dura el síntoma? ¿Segundos, minutos, horas o es continuo? Consignar luego el síndrome vestibular correspondiente, SBA, SBE o síndrome vestibular crónico, SBC. Los síntomas se relacionan con los movimientos de la cabeza, por ejemplo, vestibulopatía unilateral o bilateral. Los síntomas se relacionan con los cambios de postura corporal o cambios posicionales, por ejemplo, vértigo posicional paroxístico benigno, BPPB, hipotensión ortostática, lesiones del tronco cerebral. Los síntomas se desencadenan con el esfuerzo físico o la maniobra de Valsalva, por ejemplo, causas cardíacas o dehiscencia del conducto semicircular superior. Se asocian con menor audición, acúfenos o sensación de plenitud óptica, por ejemplo, enfermedad de Menier. Los síntomas fueron precedidos por un cuadro infeccioso, por ejemplo, neuritis vestibular. Existen antecedentes de cefaleas de tipo migraña. Durante los síntomas de mareo o vértigo presenta fotofobia o sonofobia, por ejemplo, migraña vestibular. Al examen físico. Diversos estudios demostraron que el error diagnóstico, en el caso de los pacientes con vértigo, muchas veces sucede por el desconocimiento o la mala interpretación del examen físico. A continuación, se hará hincapié en las técnicas y maniobras semiológicas con mayor valor para el diagnóstico. Nistagmo. El nistagmo es un movimiento ocular involuntario, rápido, rítmico y oscilatorio. El de origen vestibular tiene una fase lenta y una fase rápida. Por convención se lo denomina por la dirección de la fase rápida. Puede ser espontáneo, evocado por la mirada o desencadenado por las maniobras de impulso cefálico, la vibración mastoidea, la hiperventilación, la maniobra de Valsalva. La compresión del trago, signo de Hendebert, o las maniobras posicionales. La importancia de reconocer el nistagmo radica en su valor localizador. En las lesiones cerebelosas o del tronco encefálico puede ser vertical u horizontal, con cambio de fase bidireccional, rotatorio puro o también desconjugado. En una vestibulopatía periférica es siempre conjugado, unidireccional y cumple la ley de Alexander. Nistagmo horizontal que aumenta de intensidad al mirar en el sentido de la fase rápida,
O dicho de otra manera, el nistagmo aumenta de intensidad hacia el lado contrario de la lesión, pero nunca cambia de dirección. Maniobra de impulso cefálico. Es una maniobra muy importante que evalúa el reflejo vestíbulo-ocular, RVO. Su alteración es altamente sugerente de compromiso periférico. Vestíbulopatía. Técnica. El examinador toma la cabeza del paciente entre sus manos y le da como consigna que mantenga la mirada fija al frente, a la frente o el puente de los anteojos del examinador, y haga movimientos rápidos de la cabeza de unos 15 a 20 grados en sentido derecho o izquierdo, llamados impulsos cefálicos. Estos movimientos deben realizarse de forma rápida e impredecible. Cuando el RBO está conservado, a pesar de los movimientos de la cabeza, los ojos se mantienen con la mirada al frente. Cuando está alterado unilateralmente, los movimientos de la cabeza hacia el lado afectado hacen que los ojos acompañen el impulso cefálico con un posterior movimiento de los ojos para refijar la mirada al frente, llamado sacárico evidente, figura 69.4.1, que muestra la prueba del impulso cefálico. Prueba de desviación vertical, skew test. Se evalúa pidiéndole al paciente que mantenga la mirada al frente y se cubre un ojo y luego el otro de forma alternante. En caso de vértigo de origen central se produce un cambio en la alineación ocular en el plano vertical. Ataxia para caminar. Cuando la ataxia para caminar es de grado moderado a severo, es un marcador muy específico de vértigo de origen central. Supresión o cancelación del RBO. Es una maniobra cuya alteración sugiere un compromiso central. Técnica. La evaluación se realiza con el paciente en posición sentada, con los brazos extendidos, las manos entrelazadas y los pulgares señalando hacia arriba. El examinador mueve en bloque de un lado a otro los brazos y el cuerpo del paciente, mientras éste mantiene fija la mirada en los pulgares. La respuesta normal es la fijación de la mirada durante toda la maniobra y la respuesta patológica es la pérdida de fijación con movimientos sacáricos compensatorios. Maniobra de Romberg. Otra manera de evidenciar alteraciones vestibulares consiste en solicitarle al paciente que permanezca de pie con los pies juntos y la mirada al frente, con las manos en contacto con las caderas, y luego de comprobar que puede mantener esta actitud por 30 segundos, pedirle que cierre los ojos. Habitualmente, cuando existe una perturbación vestibular, la persona pierde en ese momento el equilibrio y tiende a inclinarse hacia un lado, lateropulsión, e incluso, aunque infrecuente, se puede caer. Este signo se denomina Romberg positivo laberíntico, aunque se prefiere usar el epónimo Romberg exclusivamente para las afecciones que comprometen la sensibilidad propioceptiva profunda consciente. Prueba de Unterberger o marcha de Fukuda, Stepping Test. El paciente debe marchar en el lugar con los brazos estirados hacia el frente y los ojos cerrados. En el caso de afectación unilateral vestibular periférica, desviará su marcha hacia el lado afectado más de 45 grados. Maniobras posicionales, maniobra de Dix-Hallpike. Con el paciente sentado se gira su cabeza 45 grados y rápidamente se lleva al paciente a una posición supina con la cabeza colgando. En el caso de BPPB del conducto posterior, el nistagmo desencadenado es vertical hacia arriba y torsional. Presenta una latencia menor de 30 segundos, es transitorio, menos de un minuto. Presenta fatigabilidad y cambio de dirección cuando el paciente vuelve a sentarse. Figura 69.4.2. Figura 69.4.2. Prueba de Dix-Hallpike en un paciente con vértigo posicional paroxístico benigno, BPPB. A. Con el paciente sentado sobre la camilla. Se rota sobre su cabeza 30 a 45 grados hacia el lado izquierdo. B. El examinador mueve al paciente que mantiene los ojos abiertos de la posición de sentado a la de decúbito con la cabeza rotada y el cuello extendido, unos 30 grados por debajo del plano de la camilla. C. Se observan los ojos y se debe verificar la latencia, duración y dirección del nistagmo y del vértigo, si están presentes. La maniobra se repite luego de 30 segundos con la cabeza girada hacia el lado opuesto.
La prueba se considera positiva si aparece el nistagmo y o el vértigo en la posición acostada. Las flechas muestran la dirección del nistagmo en un paciente con BPPV. La maniobra posicional de Dix-Hallpike pone en evidencia la causa más frecuente de vértigo, el BPPV, caso clínico 6941. Se origina por el desprendimiento de los otolitos desde el utrículo que migran, la mayoría de las veces por su disposición anatómica al conducto semicircular posterior. El tratamiento se basa en maniobras de reposicionamiento canalicular, por ejemplo, maniobra de Epley-Semont. Examen otorrinolaringológico. Debe incluir la evaluación de la audición, así como la observación de las estructuras accesibles del oído. Exámenes complementarios. Pruebas auditivas. Audiometría y logoaudiometría. Evalúan la audición. Caso clínico 6941. Guadalupe, de 31 años, sin antecedentes patológicos personales, consultó por presentar una sensación de giro de inicio súbito, asociado con náuseas, vómitos y sudoración de algunos segundos de duración, que se repetía al acostarse y al levantarse, y también al mirar hacia arriba. Se realizó una maniobra semiológica, que evidencia un nistagmo torsional hacia arriba. ¿Cuál es esa maniobra? ¿Cuál es su interpretación diagnóstica? Comentario. Frente a este escenario, sin duda se practicó la maniobra de Dix-Hallpike y por los hallazgos que arrojó, el diagnóstico más probable es el de vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior. Potenciales evocados auditivos del tronco. Son útiles para examinar el nervio coclear y la vía auditiva en el tronco cerebral. Si están alterados, es necesario completar el examen con una resonancia magnética de cerebro sin gadolinio y con él para estudiar fundamentalmente la fosa posterior. Electrococleografía. Es una variante de los potenciales evocados auditivos del tronco utilizando electrodos de aguja. Un resultado anormal es muy orientador del síndrome de Meniere. Pruebas vestibulares. La prueba de impulso cefálico asistida por video, Video Head Impulse Test, VHIT, es un nuevo método complementario basado en el registro de la maniobra de impulso cefálico que permite evaluar los 6 conductos semicirculares. Videonistagmografía utiliza lentes con cámaras infrarrojas para el registro de los movimientos oculares. En el protocolo completo se realizan el examen oculomotor, las pruebas vestibulares, las maniobras posicionales y posturales y por último las pruebas calóricas, vestibulopatías unilaterales, bilaterales. Estudios por imágenes. Resonancia magnética cerebral con gadolinio es útil para el estudio de los síndromes vestibulares centrales, como también para visualizar el octavo nervio craneal, por ejemplo, schwannoma del nervio vestibular. Tomografía computarizada de alta resolución de peñascos sin contraste. Se utiliza para el estudio de los síndromes vestibulares episódicos por fístulas, dehiscencias del conducto semicircular u otras causas. Diagnóstico diferencial. Con respecto a la epidemiología de los síndromes vestibulares, los más frecuentes son el BPPV, seguido de la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. En los pacientes con un síndrome vestibular agudo es imprescindible diferenciar si es causado por lesiones centrales o periféricas. Caso clínico 6942. Los síntomas vestibulares transitorios pueden aparecer en el schwannoma de la rama vestibular del nervio auditivo en su crecimiento en el trayecto por el conducto auditivo interno. A medida que el tumor crece, se compromete primero la rama vestibular y luego la rama coclear del octavo nervio, el quinto y el séptimo nervios y el hemisferio cerebeloso homolateral. Cuando es evidente la afección coclear, el paciente consulta por hipoacusia, pues los síntomas vestibulares se compensan a nivel central. Este síndrome se conoce como del ángulo pontocerebeloso y el examen complementario para confirmar el diagnóstico es la resonancia magnética cerebral con gadolinio. Ver caso clínico 7127. Está demostrado que aplicar el protocolo HINTS más plus evaluación auditiva más prueba de ataxia de la marcha tiene mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia de cerebro en las primeras 24 a 48 horas para diferenciar un síndrome vestibular agudo central de uno periférico.
cuadro 6942. Caso clínico 6942. Garcilaso, de 58 años, diabético, hipertenso y dislipidémico. Consultó por un mareo permanente de inicio súbito con náuseas, de 24 horas de evolución, sin relación con los cambios de posición ni con la actividad física. En el examen físico se evidenció frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, regular, tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio sin ortostatismo, nistagmo espontáneo horizontal a derecha e impulso cefálico normal. Al cubrirle alternadamente los ojos, se observa un cambio en la alineación ocular vertical y camina asistido. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué estudios solicitaría inicialmente? Comentario. En un paciente con un síndrome vestibular agudo de comienzo súbito, el médico debe diferenciar si la causa es de origen central o periférico. Los hallazgos en el examen físico son característicos de un vértigo de origen central y el estudio que inicialmente se debe solicitar es la resonancia magnética de encéfalo con difusión, en busca de lesiones isquémicas, en primera instancia en la fosa posterior, más precisamente en el territorio de la arteria cerebelosa anteroinferior. En este escenario de presentación se puede considerar la realización de una prueba de impulso cefálico asistida por video, VHIT, dada su importante contribución para diferenciar los cuadros centrales de los periféricos. Cuadro 6942, diagnóstico diferencial del vértigo agudo, protocolo HINTS más plus más ataxia. Prueba clínica, impulso cefálico, SBA periférico alterado unilateralmente, SBA central normal. SBA significa síndrome vestibular agudo. Audición, un porcentaje de sorderas súbitas del oído de causa vascular cursan con SBA. El ACV en la protuberancia lateral o en el territorio de la arteria cerebelosa anteroinferior puede cursar con sordera. La prueba clínica, nistagmo. SBA periférico unidireccional, SBA central bidireccional vertical rotatorio puro. Q-test, SBA periférico normal, SBA central cambio de dirección vertical. Prueba clínica, ataxia para caminar, SBA periférico grado leve, SBA central grados moderado a severo. Audición, SBA periférico normal o alterada, SBA central normal o alterada. Para finalizar hay que ver la bibliografía del capítulo 69.4, mareos, vértigo y trastornos del equilibrio. Casos clínicos adicionales, capítulo 69.4, mareos, vértigo y trastornos del equilibrio y la autoevaluación. A continuación el capítulo 69.5, movimientos anormales involuntarios.